Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar. Hola, ¿qué tal? Los invito a quedarse a ver el programa. Vamos a tener hoy como invitados al presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Luis Rubeo. Va a estar el senador provincial, Miguel Lifchitz, y vamos a cerrar el programa con Juan José Gianni, ex concejal, que acaba de sacar un libro, me parece que muy interesante para esta etapa, para esta coyuntura, sobre el kirchnerismo. Juan Gianni va a estar con nosotros en el comienzo de una semana, o podríamos decir en el fin también de otra, que de alguna manera anticipa o ha anticipado, ha dado muestras de anticipar lo que va a ser el 2013, un año plenamente electoral. Nosotros decíamos al inicio de 2012, lo veníamos hablando en el transcurso del programa, que este era un año de gestión, que debería haber sido un año de gestión para todos los gobiernos, porque no hubo calendario electoral, porque se despejó el tema del llamado a elecciones, y en consecuencia el 2013 será un año clave, como lo son todos los comicios de mitad de mandato, para los intendentes, en este caso no para los gobernadores, porque la provincia de Santa Fe tiene otra realidad. La actual composición institucional seguirá hasta el 2015, pero se van a elegir 14 concejales en la ciudad de Rosario, y también lo que tiene que ver con la elección nacional, con las elecciones a diputado, claves para el futuro del actual gobierno, y también en el caso particular de la provincia de Santa Fe, en cuanto a algunos liderazgos, como por ejemplo el de Hermes Wiener, para quien no habrá obviamente 2015 sin 2013, y también para Miguel del Cel. Wiener quiere ser presidente, deberá ganar la elección en su provincia para revalidar títulos. Del Cel quiere ser gobernador, deberá ganarle al socialismo para revalidar títulos. Y en el peronismo también está la intención de Agustín Rossi, que es el jefe de la bancada, de ir por otro mandato. Aparecen dentro del peronismo disidente algunos otros dirigentes que quieren ser candidatos, pero subterráneamente a todo esto se están produciendo algún tipo de encuentros, búsqueda de acuerdos, exploración de alianzas, que se verá con el tiempo en que terminan. Y paralelamente se han dado en las últimas semanas una serie de movimientos en la legislatura. Ha habido una presentación de un diputado peronista, Héctor Acuña, que intenta de alguna manera restablecer el sistema de lemas manteniendo la boleta única. La decisión aún no tomada del gobernador Bonfatti de qué va a hacer con las elecciones, si las va a desdoblar, si las va a unificar, qué va a pasar en ese caso también con la boleta única. Y también obviamente se viene un tiempo de balances, que lo vamos a hablar con Luis Rubeo. Ha sido la legislatura santafesina una caja de resonancia desde episodios creo que gravísimos, como ha sido el tema Toñoli, hasta, bueno, una serie de proyectos que se han aprobado en las últimas horas. Por eso los invito a quedarse. Tras el corte estará con nosotros el presidente de la Cámara, Luis Rubeo.
Me ves. Luis Rubeo, bienvenido al programa. Muchas gracias. Decía, ha sido un año intenso en la legislatura. Como presidente de la Cámara, ¿cuál es el balance? Que además tiene una particularidad, ¿no? Que el peronismo tiene allí, o la oposición, una mayoría. Se habló mucho antes de que comenzara a funcionar esta nueva composición en la relación gobierno-oposición. Mire, la verdad que yo creo que el balance es altamente positivo. La legislatura ha sesionado, se ha garantizado el normal funcionamiento, todos los bloques se han podido expresar con absoluta comodidad, las iniciativas planteadas por el Poder Ejecutivo han sido tratadas absolutamente todas, a veces con con el Ejecutivo más de acuerdo, otras veces menos de acuerdo, a veces con un justicialismo que votaba de conjunto y otras veces por las divisiones propias que tenemos hemos votado en contrario, pero me parece que en el marco legislativo, en lo que refiere a la Cámara de Diputados, si usted me pregunta a mí, yo creo que hemos sido altamente exitosos porque lo comentábamos fuera de Cámara, no tenemos iniciativa, hasta ahora empezamos el periodo extraordinario y habrá que ver cuál es la iniciativa del gobernador, pero no nos ha quedado ningún tema, ningún mensaje, por lo menos de los que se denominan importantes para tratamiento. Está en tratamiento en el Senado el presupuesto, pero bueno, habrá que ver qué define esa Cámara. Ha habido un mojón importante que fue el caso Toñoli, con la legislatura como caja de resonancia. Nos decía la diputada Bucasovi la semana pasada, la verdad, dice, no ha pasado nada, pese a que esperábamos que pasen muchas cosas. ¿Cuál es su opinión? Mire, pero yo lo que creo que sí pasaron cosas importantes. Primero porque hubo una buena predisposición sobre la insistencia de que la oposición queríamos que el ministro Lamberto viniese porque habían quedado dudas, había habido una serie de declaraciones cruzadas luego de la visita que había hecho y a mí me parece altamente positivo que el ministro haya venido. Creo que además fue una sesión que duró más de 8 horas, hacia donde todo el mundo pudo preguntar con absoluta libertad lo que quiso, se tocaron absolutamente todos los tópicos. Por supuesto que después viene el relato de la visión que tiene cada uno. El relato que tenemos nosotros como opositores es que creemos de que faltan poner en marcha una determinada cantidad de acciones que el propio ministro enunció ese día en la legislatura. El oficialismo se entiende de que, bueno, de que se está modificando y así que habrá que ver qué es lo que sucede. A mí, en lo personal, yo sigo insistiendo y creo haberlo dicho en esta misma casa, nosotros vamos a apostar a que sea la seguridad tomada como una política de Estado, porque además tiene que ser tratada en este tema, no en una competencia entre oficialismo y oposición, porque la verdad que la gente no quiere eso, la gente quiere vivir más tranquila, quiere vivir más en paz, y me parece que allí es donde hay que agudizar la cuestión. Para tocar el caso Toñoli en concreto, si yo hubiese sido gobernador de la provincia, hubiera separado a toda la cúpula policial. Digo, en una fuerza que tiene 18.500 hombres, justo tenemos en la conducción a personas que están sospechadas, independientemente de que la justicia no se haya expedido, que este es el principal argumento que dio el ministro, que por eso no lo separaron. Bueno, eso tiene una lógica, visto desde eso. Ahora, se podía haber sacado de esa fuerza, y sobre todo en una fuerza tan vertical y tan estructurada como es la fuerza policial. Nosotros le dimos una herramienta importante desde nuestra visión al gobierno, que fue la ley de emergencia que se vetó parcialmente y que en la sesión de la semana pasada el Senado aceptó el veto, así que allí hay una serie de modificaciones que habrá que ver cómo se van instrumentando, pero yo creo que el caso Toñoli, con la gravedad que tuvo y con lo que significa como que un jefe policial haya sido detenido, desde mi punto de vista en la legislatura fue tratado con muchísima responsabilidad. Sobre el fin de año, la semana pasada, Acuña presentó un proyecto. Él me dice, esto no tiene nada que ver el peronismo, esto es algo individual, donde, bueno, de alguna manera se reflota la ley de lemas. ¿Cuál es su opinión? Porque paralelamente aparece María Eugenia Bielsa diciendo, no, esto no es solamente Acuña, acá atrás está el rosismo. No, eso desmiéntalo. Creo que la diputada María Eugenia tiene un problema, todos los días cuando se levanta le echa la culpa de lo que le pasa al rosismo, pero no, este es otro tema. Creo que eso no es así, yo lo conversé con el diputado Acuña, es más, lo habíamos conversado la semana anterior, tratando de ver el sentido de la oportunidad. Yo fui absolutamente crítico y estuve en contra de la sanción de la boleta única y creo que fue en nuestro bloque el único bloque que se manifestó en ese momento en contra. Ahora, debo decir lo siguiente, nosotros no podemos estar modificando un sistema electoral de acuerdo a cada necesidad coyuntural que tengamos. Lo he conversado inclusive con los diputados del bloque oficialista en otras oportunidades, cuando hubo otras iniciativas, la que presentó Mascheroni con Dipolina, y le he sugerido por qué no aprovechamos un año que no sea electoral, que podría ser el 2014, para que analicemos
toda la legislación y desde ese punto de vista hagamos una legislación que satisfaga a la población y que le haga mucho más ágil lo que significa ir a tener que elegir la gente cada 2 años, y en este sentido, bueno, es una propuesta que allí está dando vuelta. Lo de Acuña es absolutamente personal, no fue tratado en ningún bloque, nosotros no tenemos ningún tipo de acompañamiento, independientemente de que, vuelvo a insistir, creo que el sistema electoral vigente atomiza notoriamente a los partidos políticos, aquellas personas que tienen un altísimo nivel de popularidad o de conocimiento por el sistema de la boleta única se ven mucho más beneficiados. Creo que esa atomización, hoy hay un ejemplo claro, que es la Cámara de Diputados, que se puede analizar, no solamente en la mayoría justicialista, sino usted mira los otros bloques y analice el Frente Progresista, y también usted va a ver que tienen distintos matices y distintas vertientes. Me parece que no es el sistema que los santafesinos requieren, pero tiene que ser otra discusión. Ahora, no hay ninguna operación política, esto desmiéntalo, y aquellos que lo dicen es porque tienen una intencionalidad de echarle las culpas a uno o a otro, pero no es así. O sea que usted, como referencia peronista en la Cámara de Diputados, dice no hay ninguna posibilidad. No tiene ninguna posibilidad de éxito, sobre todo cuando hay un oficialismo que coincide con el sistema vigente, que además fue inaugurado en la elección pasada, que todavía falta saber si efectivamente tiene, con la consecuencia en el tiempo, suficiente posibilidad de que siga siendo exitoso o no. Entonces no tiene ninguna manera. Creo que además, más allá de que se instale el debate, es una inocentada desde nuestro compañero de bloque presentar una iniciativa de esta en esta altura del año, sobre todo sabiendo de que va a ser utilizado por otros partidos políticos para descalificarlo como fuerza política. Creo que le hemos hecho un muy flaco favor al justicialismo en su conjunto. Para mí es un error total, yo no participo para nada de esa cuestión. Para usted, el gobernador Bonfatti, como lo ha dicho la Cava, está intentando volver a una boleta sábana, a la unificación de las elecciones. ¿Cuál debería ser el criterio? Mira, el gobernador tiene facultades para poder establecer la fecha de convocatoria de elecciones. Nosotros, cuando votamos el desdoblamiento, claramente, porque como las nacionales se hacen en el en el segundo domingo de octubre, nosotros lo que planteamos es que las provinciales siempre se hagan entre 90 y 120 días antes de la finalización de los mandatos, evitando la posibilidad de que se junten, son elecciones distintas. Si yo me tengo que llevar por la presentación de Mascheroni y de Dipolina, digo, hay una idea del oficialismo de tratar de pegar la boleta de los cargos legislativos a los cargos ejecutivos. Ahora, me parece que también lo he escuchado al gobernador en la mañana de hoy decir de que no, de que ellos reivindican el sistema de la boleta única, de que ese es el sistema que se va a aplicar, y habrá que ver cómo se compatibiliza. Porque me parece que además del sistema, lo que también vamos a tener que ver es la posibilidad de la unificación de padrones. Nosotros seguimos reivindicando la posibilidad que los jóvenes que tengan mayoría de 16 años, al igual que en el tema nacional, también puedan votar en la provincia de Santa Fe. Y allí hay una discusión que yo creo que si hubiese un acuerdo político y modificamos la ley electoral, podríamos estar sufragando a los jóvenes en la próxima elección provincial y utilizar el padrón nacional y el padrón provincial. Vamos a ver. Hablaba usted de la fragmentación de bloques que se da en la legislatura y se viene un año electoral. Le pregunto, ¿qué cree usted que va a pasar o lo que debería pasar en el peronismo para evitar estos 9 bloques que finalmente me parece le terminan jugando en contra, ¿no? Nosotros, Mauricio, lo venimos expresando y nos tomamos de la experiencia que fue la elección pasada cuando fue la candidatura a gobernador. Usted sabe, yo participo del espacio de Agustín Rossi, nosotros ganamos la interna, la ganamos muy bien y luego eso no es el reflejo de la general. O sea, Agustín lo define como que lo que separa la interna, la general no lo une. Y yo creo que eso es correcto. Nosotros vamos a intentar por todos los medios hacer lo que hicimos en la interna partidaria, evitarla, llegar a una lista de acuerdo y de consenso que trate de expresar a la mayoría de los sectores políticos. Si esto se logra, será así. También quiero ser sincero con usted, nosotros no tenemos ningún inconveniente, si esto no se da, en participar de un proceso de selección interna, lo hemos hecho, nosotros creemos que es en un ámbito en el cual tenemos una estructura territorial instalada en los 19 departamentos de la provincia, no tenemos ningún inconveniente, pero lo sabio sería tratar de acordar y que todos los sectores tuviéramos una sola premisa, acompañar a la Presidenta de la República, acompañar al proyecto nacional y comprometernos a sostener este proyecto, porque estos legisladores que elijamos en el 2013 son los que van a acompañar los 2 últimos años de Cristina y los 2 primeros años de que la sucedan. Y me parece que ha habido mucho esfuerzo y se ha invertido mucho trabajo para que no sea dilapidado. Entonces no nos podemos equivocar en a quién seleccionemos como candidato, por lo menos desde el punto de vista del peronismo. ¿Le sorprendió esta movida de los senadores de reunirse con Scioli?
A lo mejor en el caso de la reunión en particular sí, no me sorprendió de que estén buscando algún tipo de referencia porque se manejan con muchísima autonomía, ya que cada uno de ellos no están, por lo menos en teoría, encolumnado dentro de ningún sector importante dentro del justicialismo santafesino, y puede ser que estén pensando en convertirse en una referencia provincial. Pero no me sorprendió de que estén buscando ese espacio. Lo que sí me sorprendió es la reunión con Scioli. Su mandato al Frente de Diputados termina en abril. Su deseo es ir por un nuevo mandato al frente de la Cámara de Diputados. Mire, la verdad que me costó mucho esfuerzo llegar y creo que en realidad merezco la oportunidad de seguir llevando adelante este proceso en la legislatura. Hablar de uno mismo no es bueno, pero me da la sensación de que hemos cumplido los requisitos básicos en el marco de la convivencia, atendiendo a todos los sectores políticos, que todos se puedan expresar y teniendo la vocación por seguir haciéndolo. Vamos a ver si me acompañan el resto de los legisladores. Como dirigente del peronismo rosarino, ¿qué puede esperarse de esta elección a concejales? ¿Hay candidaturas ya instaladas? ¿Piensan lanzarlas? ¿Cuál va a ser la estrategia electoral? Mire, nosotros como espacio político vamos a reivindicar la posibilidad de que Norma López, la actual vicepresidenta del Consejo, vuelva a repetir un nuevo periodo en la ciudad de Rosario, y nos parece que también, como estamos haciendo o tratando de hacerlo en la lista de diputados nacionales, tratar de que la mayoría de los sectores internos del justicialismo se encolumnen dentro de un proceso de acuerdo. Nosotros seguimos reivindicando el espacio que hemos construido con el doctor Caballero, que estamos llevando adelante con el movimiento Evita, con algunos sectores gremiales, y vamos a ver si eso se puede expresar en una lista común. Y bueno, si hay que competir con otro espacio, lo haremos. Muchas gracias por venir, Luis. No, al contrario, gracias por invitarme. Estuvimos con el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo. Ya viene el senador Miguel Lifchitz. ¿Me ves? Miguel Lifchitz, bienvenido. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo está? Hablábamos recién fuera de micrófono de que se viene un año electoral y aparentemente no va a estar usted en la cancha, digamos, como candidato. No, seguramente no, pero vamos a estar trabajando activamente por quienes van a ser candidatos del Partido Socialista y del Frente Progresista, tanto para diputados nacionales como las listas de concejales, ¿no? Y presidentes de comuna. Aquí hay varios del Frente Progresista y del Partido Socialista también en el departamento de Rosario, así que el trabajo va a ser intenso. Esperando al 2015 porque, me parece, a usted no le gusta que le diga candidato natural a gobernador, pero si hay algún candidato natural en la política santafesina a gobernador es usted. Sí, cuando usted me planteaba eso hace unos días en el diario, yo le decía que la naturaleza no juega en la política, ¿no? Así, esto de que hay candidatos naturales no es tan cierto, pero me parece que hoy el Frente Progresista tiene buenas alternativas, buenas propuestas para ofrecer en términos provinciales, candidaturas, y además, y esto es muy importante, estamos transitando un tiempo de mucha articulación y de mucha unidad dentro de los partidos que integran el Frente y del Frente en su conjunto, lo cual nos augura, creo que, una buena perspectiva, una buena plataforma de lanzamiento para pensar en los próximos desafíos electorales, tanto 2013 como 2015. Eso es así, porque veo que hay un mito afuera. No, Wiener está peleado con Bonfatti y entonces Lifchitz espera para ver. No, la verdad que tuvimos una reunión de Comité Nacional en Córdoba el fin de semana, el sábado, estuvimos todos allí. Hay una buena relación en lo personal y en lo político, fundamentalmente. El Partido Socialista hoy está encolumnado, yo diría, sin fisuras, atrás de la candidatura a presidente de Wiener en el 2015, y por otro lado abocados también a fortalecer el gobierno provincial aquí en la provincia de Santa Fe y desde luego la gestión local en Rosario. A mí lo que me sorprende es que el socialismo se haya quedado con tan pocos diputados provinciales, al margen de que, bueno, se fue Lamberto para ocupar el cargo de ministro, porque lo propio sucede también en Rosario con el Consejo. ¿Esto es producto de una interna tal vez que no debió haber existido cuando compitieron Giustiniani contra Bonfatti? Sí, sin duda que la interna fue
desde ese punto de vista negativa. Nos obligó a generar estrategias de alianza con el radicalismo para enfrentar la interna y obviamente esto con sectores del radicalismo, y esto obviamente disminuyó la cantidad relativa de legisladores, pero tampoco ha sido común, por lo menos en nuestra historia en Rosario y también en Santa Fe, que tengamos mayorías en los cuerpos legislativos, ¿no? Y sin embargo eso no ha sido en general un obstáculo para poder gobernar y aprobar las iniciativas más importantes. Lo decía hace unos minutos el diputado Rubeo, este año, a pesar de tener minoría en ambas cámaras, el Frente Progresista logró aprobar proyectos importantes y bueno, esperamos que esto ocurra a pesar de los conflictos que seguramente va a suscitar la campaña electoral, también ocurre el año próximo. ¿Le sorprendió la presentación de este proyecto de ley de lemas, no? Rubeo dice que el peronismo no tiene nada que ver, a su vez Bielsa dice que sí, que detrás está Rossi. Sí, evidentemente que algún nivel de debate o de discusión interno hubo sobre ese proyecto. Es más, un periodista conocido aquí de la ciudad lo había, digamos, preanunciado hace unos 15 días atrás. El borrador estaba circulando y muchos lo sabían. Evidentemente que ha sido un globo de ensayo lo de Acuña. Ha generado, me parece, una reacción adversa muy importante en sectores no solamente políticos, sino de la sociedad civil, de los medios de comunicación. Creo que no hay mucha viabilidad de que eso prospere, pero igualmente hay, me parece, una intencionalidad de distintos actores de la política santafesina para modificar los regímenes electorales vigentes. Y creo que sería un grave error. En ese sentido, todo se puede perfeccionar, por supuesto, pero me parece que hay que darle estabilidad a los procesos electorales. No podemos al régimen, a las leyes electorales, no podemos cada 2 años estar cambiando los sistemas. Esto es parte de la estabilidad política, de la institucionalidad. Hay que respetarlo y en todo caso, si alguna vez se modifica, tiene que ser fruto de un amplio consenso político y social. Hay muchos que dicen, bueno, esto le da demasiado poder a la gente, la boleta única. Y a mí me parece, digamos, un argumento tan errado, porque si algo hay que darle a la gente es justamente eso. Sí, fundamentalmente el sistema de boleta única lo que evita, impide, es el manipuleo que normalmente se hacía y se sigue haciendo en muchas provincias con las boletas, con las papeletas que faltan, que no están en el momento que tienen que estar, que desaparecen, que se roban. Bueno, esto le da en ese sentido transparencia y asegura que el resultado electoral es tal cual la voluntad popular. Y bueno, esto me parece que es muy positivo y muy bueno. Así que esperamos que no se cambie ni se modifique. Creo que hay una decisión del gobierno en ese punto. Por otro lado, las leyes electorales vigentes no permitirían de ninguna manera utilizar una boleta sábana uniendo lo nacional con lo local. O sea que necesariamente el año que viene vamos a tener 2 sistemas electorales. ¿Cómo lo observa el gobierno de Bonfatti ya transcurrido pronto? O sea, este año va a cumplir la mitad de su mandato, pero ¿cuál es su mirada sobre lo que está pasando? Sí, en realidad recién está cumpliendo el primer año, ¿no? La cuarta parte de su gestión. Creo que está entrando en una etapa de definiciones, que hubo un tiempo de acomodamiento, de transición respecto de una gestión que había dejado una impronta fuerte como la de Hermes Wiener y en un tiempo de dificultades económicas, pero me parece que estamos entrando en tiempos de definiciones y creo que esto es positivo. Creo que la crisis de seguridad, como se la denominó mediáticamente, ha tenido su costado positivo en términos que ha permitido realmente ratificar un rumbo y profundizarlo y garantizar, digamos, un proceso real de reforma profunda del sistema de seguridad, que es una de las demandas sociales más importantes en este tiempo. Y me parece que también la posibilidad de haber contado con una herramienta como la reforma tributaria le va a dar el oxígeno necesario como para que muchos proyectos que tienen que ver con la obra pública puedan visualizarse y concretarse, ¿no? Me decía Bonfatti la semana pasada que lograron reducir el déficit de 1.600 a 50 millones. Digo, a partir de eso uno puede esperar que lo que resta del gobierno estará más
destinado a obra pública, que me parece que es lo que falta, ¿no? Sí, obviamente que siempre cuando hay que hacer algún tipo de restricción, de ajuste en las políticas públicas, siempre la variable es la obra pública, y así ha ocurrido en esta oportunidad, pero la mayoría de las obras que estaban detenidas ya se han reiniciado, y yo estimo que sí, que el año próximo y la próxima etapa, digo, en ese sentido va a tener un mayor desahogo. Por supuesto que depende mucho de cómo funcione la economía de la Argentina, del impacto que tenga el proceso inflacionario, que obviamente erosiona no solo el bolsillo de los trabajadores, de los asalariados, sino también las cuentas de la administración pública, especialmente los municipios y las provincias, ¿no? Me decía usted en una entrevista que tuvimos para el diario, no me quita el sueño ser gobernador, pero me interesaría. A partir de estar en el Senado, que es a lo mejor un ámbito con sus dimes y diretes a la hora de hacer política, ¿dedicará este tiempo que falta a recorrer la provincia, a hacerse conocido? Digo, conocido fuera de Rosario. Sí, en realidad lo estoy haciendo, le dedico bastante tiempo de mi actividad a estar presente no solo en el departamento Rosario, que lo recorro habitualmente y que es mi responsabilidad más directa, sino también otros departamentos y localidades. La verdad que es una etapa de mucho aprendizaje, de tomar contacto con las realidades políticas locales, regionales, con la realidad productiva. Un escenario que yo conocía, obviamente, pero que lo conocía desde la distancia que da la ciudad de Rosario, ¿no? Y otra cosa es la proximidad de recorrer y de estar en contacto directo con los actores políticos, económicos y sociales de cada región de la provincia, en una provincia que es muy diversa, que no se parece en general a Rosario, es muy distinta en su estructura, en su cultura, y en su forma de mirar la política. Así que para mí creo que es un capital importante, y que, bueno, seguramente va a servir para los próximos desafíos. ¿Y a Fein cómo lo observó? Bien, la verdad que la veo muy bien a Mónica. Hoy se lo decía, tuvimos una reunión por la mañana que convocó justamente ella con motivo de impulsar este proyecto que ha lanzado el Gobierno Nacional del tren entre Rosario y Buenos Aires. Me parece que también ha sido un tiempo de acomodamiento en una situación igual que la provincia, con dificultades económicas, pero creo que hay muchos proyectos, hay una gestión muy prolija, muy ordenada, no hay mayores conflictos en el ámbito local, y me parece que estos meses van a ser muy importantes, van a ser claves justamente para marcar prioridades y para poner, digamos, en escena muchos de los proyectos que están iniciándose, ¿no? ¿Qué factor de la realidad cambió o se impuso como novedad en Rosario desde que usted dejó la intendencia? Me parece que el tema de la seguridad. La ¿no? seguridad, claramente, que ya venía de alguna forma siendo un tema de preocupación anteriormente, pero que este año especialmente ha tenido, bueno, una irrupción así en la sensibilidad pública muy importante a raíz de varios hechos graves, de violencia, incluso con un grado de sofisticación al que no estábamos acostumbrados. Uno ¿no? cree que se ha instalado el narcotráfico. Sí, y no sé si podemos decir que está instalado, pero que sí existe y que hay presencia de organizaciones que se dedican al tráfico de drogas y que tienen, como digo, un grado de sofisticación interesante, importante. Pero bueno, esto me parece que también ha servido, como decíamos antes, para acentuar las decisiones políticas y para que todos tomemos conciencia desde lo político y desde lo social también, que este es el problema que tenemos, que hay que enfrentarlo, que no se enfrenta con discursos, que hay que enfrentarlo con políticas, en serio, con hechos, con políticas de Estado y bueno, espero que podamos avanzar en ese sentido. Gracias por haber venido, Miguel. No, a ustedes, Mauricio. Estuvimos con el senador Miguel Lifchitz. Tras el corte, Juan Gianni. Juan José Gianni ha sido concejal del FREPASO, es presidente del Frente Grande, hoy está muy cercano
al kirchnerismo, ha presentado un libro que ahora lo vamos a mostrar. Bienvenido. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Vamos mostrando el libro, Filosofías del Kirchnerismo. Ahí lo vemos en la pantalla. Y la pregunta es, ¿por qué escribir esto? Bueno, me parece que era importante pensar mejor el proceso, ¿no? Si el kirchnerismo, independientemente de la valoración que cada cual haga, es un proyecto político que ha impactado en la vida del país muy fuertemente, digamos, las pasiones, la polarización que ha despertado no tiene que ver para mí con la psicología de los personajes, ni con circunstancias, digamos, aleatorias, sino que hace a debates profundos de la Argentina que el kirchnerismo recupera, reaviva. Y me parece que tanto desde la oposición como desde algunos sectores del kirchnerismo no hay una comprensión todavía ajustada de lo que significa el kirchnerismo en el presente argentino y en el contexto de la historia política argentina, porque el libro combina ambas cosas, ¿no? Es situar al kirchnerismo al interior de una historia política e intelectual del país y al kirchnerismo como presente absoluto, es decir, el kirchnerismo en su cotidianeidad, ¿no? Y eso me parecía que, bueno, que estaba faltando y el libro intenta hacer un aporte a ese debate, ¿no? Se ha hablado mucho, se habla y se hablará, si el kirchnerismo es peronismo, si el kirchnerismo es un progresismo que está más allá del peronismo. Juan Carlos Torre, un autor importante, dice... Muy importante, sí. Dice, en realidad son contingencias del peronismo, como lo fue el menemismo, lo es el kirchnerismo, con la diferencia que el kirchnerismo se quiere quedar con el peronismo. Ajá. Bueno, ese es un tema muy recorrido en el libro, ¿no? La relación entre kirchnerismo y peronismo. Yo creo que el kirchnerismo es, por una parte, una recuperación, yo diría, una recuperación selectiva de la tradición peronista. Es decir, recupera, en mi opinión, lo mejor del peronismo, pero le incorpora, bueno, cito una cosa muy evidente, muy clara, bueno, Perón, ustedes saben, siempre se resistió a que la Argentina ingresara al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es un hecho histórico muy conocido y este gobierno ha hecho de eso una bandera política, es decir, la resistencia a ser presionado por los organismos internacionales de crédito. Es decir, hay temas que son claramente, que remiten a la matriz fundacional del peronismo clásico, y otros temas que no, que son extraños a esa tradición, bueno, porque el país es otro, porque la agenda es distinta. Yo cito, por ejemplo, también un ejemplo muy evidente, que es el caso del matrimonio igualitario, ¿no? Que el kirchnerismo tomó como bandera propia. Bueno, eso es un tema muy contemporáneo, de una gran, digamos, que llega a la agenda pública en los últimos años, obviamente, que nunca perteneció al sistema de creencias del peronismo tradicional. Entonces hay temas, bueno, la propia asignación universal por hijo, digamos, hubiera sido impensable que Perón plantease una idea así. ¿Por qué? Porque es una idea que surge al calor de una sociedad donde todavía hay sectores que no logran ser empleados. Hay un desempleo que no se logra penetrar con políticas tradicionales, digamos, de creación de empleo, y por eso hace falta algún tipo de prestación social que incluya a los sectores que todavía no consiguieron trabajo. Bueno, eso, Perón era un hombre que pensaba en una sociedad del trabajo, ¿no? Entonces hay sociedades diferentes y por lo tanto demandas distintas, y el kirchnerismo combina, me parece, ambas cuestiones, ¿no? Una recuperación de banderas históricas con la inteligencia para entender ciertas demandas muy del presente. Se hace también una subdivisión, se dice, bueno, estaba Néstor, el Néstor peronismo, que articulaba como buen peronista con la CGT, que lo quería Moyano en su redil, que se peleaba pero que después arreglaba, y se dice, bueno, el cristinismo es otra cosa, Moyano está afuera, hay dirigentes peronistas que están afuera, que con Néstor estaban adentro. No, yo no comparto mucho esa idea. Creo que evidentemente las personalidades son intransferibles, ninguna persona es igual a la otra, Néstor no es igual a Cristina, pero me parece que hay un proyecto común, hay un tronco común. En todo caso las diferencias tienen que ver con la movilidad de la política, pero me parece que hay una convicción común detrás de un sistema de ideas. También es cierto que hay circunstancias que tienen que ver con la dinámica de la gestión. Por ejemplo, todos sabemos que Néstor era reticente, por ejemplo, a nacionalizar YPF, porque confiaba en que algún tipo de empresario nacional pudiese de alguna manera gestionar mejor la empresa que Repsol. La realidad demostró que eso fue
equivocado, y por eso Cristina se vio obligada o decidió recuperar para el Estado la administración de YPF. Digo, hay cosas que tienen que ver con lo que la dinámica de la realidad va exigiendo. Pero me parece que en el fondo hay un proyecto común que es el que caracteriza lo que llamamos kirchnerismo, ¿no? Dentro del kirchnerismo, la gran duda es la continuidad, cómo sigue. Y a mí me parece que lo que me llama la atención es que aún no aparezca nadie con proyección, es decir, bueno, el kirchnerismo se plantó con Néstor, con Cristina, y podría continuar con fulano, con mengano, con sutano. Bueno, yo una de las cosas que me motivó a escribir el libro es un poco, fue lo que pasó, fue la elección del 2011, ¿no? Es decir, un triunfo rotundo, muy fuerte de Cristina, y un debate acerca de lo que viene. Yo creo que es muy importante en los momentos de éxito no caer en la autocomplacencia, ¿no? Entonces, es importante, de la misma manera que yo y otras personas que hemos trabajado, seguimos trabajando en el kirchnerismo, nos abroquelamos en el momento de la 125, es decir, en los momentos de zozobra, ¿no? Cuando estaban amenazados ciertos logros, decidimos sostener este proyecto. Me parece importante que en un momento de holgura política pensar los desafíos por venir, ¿no? Y eso en el libro está reflejado. Temas que hay que pensar sin caer, digamos, en la repetición de fórmulas ya utilizadas. Y bueno, y el gran tema que vos planteás está ahí. Bueno, ¿cómo sigue esto en el 2015? Claro. Yo, en lo personal, creo que por empezar hay que abandonar la idea de la continuidad de Cristina, ¿no? Yo creo que me parece que las reelecciones, los terceros mandatos son riesgosos, porque se cae en esto, ¿no? Un poco en la conformidad con sí mismo. Y me parece que hay que centrarse en hacer una buena gestión, así que el gobierno sea un gobierno que atienda los problemas que todavía tiene el país, así que Cristina llegue fortalecida a fin de su mandato, y que procesemos la renovación de figuras al interior del mismo proyecto. Ese es el desafío. Yo en el sentido no soy escéptico, creo que hay figuras, por supuesto hoy muy opacadas por Cristina, obviamente esto es la Argentina, es decir, los liderazgos no son transferibles fácilmente, no es que sale Mengano, entra Perengano y todo está igual, no es así. Hay cuestiones que tienen que ver con los afectos, con los talentos, pero bueno, yo creo que hay figuras que, bueno, con tiempo, con una preparación organizativa y demás, podrían mantener ciertas líneas fundamentales de este proyecto sin necesitar de la figura providencial, en este caso la de Cristina, ¿no? Vos hablás en algún momento del capítulo del libro de la anormalidad de Kirchner, porque digamos hay una reivindicación de Kirchner de parte del peronismo. Hay peronistas que dicen que no están del todo con Cristina, que dicen no, Néstor era peronista, Cristina no. Y hay como todo un sector también del kirchnerismo, de la militancia, que ven Néstor como a una figura proverbial, ¿no? Icónica. Claro. Esa, el eternauta. ¿Quién era Néstor Kirchner? ¿Un peronista clásico? Bueno, yo creo que era un peronista clásico. Yo creo que Kirchner es un hombre que, bueno, su formación tiene que ver con eso. Él fue gobernador, tiene una historia de gestión en el Partido Justicialista. Para quien vio su película, allí lo refleja, ¿no? Como es su militancia antes que lo conociéramos nosotros, por decirlo así. Pero creo que es un hombre que se planteó la idea de ampliar las fronteras del peronismo, ¿no? Ustedes se acuerdan cuando se habla de la transversalidad. Yo digo, la transversalidad fracasó como experiencia trasladable al sistema político, ¿no? Pero no fracasó como identidad social, porque el kirchnerismo, y vos lo sabés, Mauricio, recoge a personas que nunca fueron peronistas. Y personas muy notorias, como por ejemplo, una muy evidente, Eve de Bonafini. Viste un caso, como podría citar muchos otros. Gente que nunca tuvo nada que ver con el peronismo y que se siente interpelada por un conjunto de banderas o que fueron peronistas o que no lo fueron. ¿Por qué? Porque otro ejemplo muy claro, la política de derechos humanos. Bueno, es una política que tiene mucho que ver con el presente de la Argentina, con el genocidio de la dictadura, con el secuestro de chicos, bueno. Entonces son cosas que tienen que ver con lo que pasó en la Argentina en los últimos años y con un gobierno que decide juzgar. Entonces, hay muchas, la de Carlotto, por ejemplo. ¿Por qué se siente convocada al kirchnerismo? Bueno, porque es una persona que trabajó años para recuperar nietos y el gobierno recupera nietos. Entonces, eso genera una sensación de
de simpatía, independientemente de si uno peronista o no es peronista, ¿no? Entonces hay un debate de los peronistas, que está bien darlo, y otro que tiene que ver con los temas de la agenda pública, que o se hacen bien o se hacen mal, independientemente de nombre de quién se haga. Entonces, creo que Kirchner interpretó mucho el 2001, ¿no? Digamos que 2001 era el que se vayan todos, yo siempre digo, en muchos casos era el que venga alguno, ¿no? Era decir, bueno, ¿quién se hace cargo de esto? Sí, y Kirchner se hizo cargo con una fuerte autoridad política, tomó decisiones en su momento muy importantes, con la Corte Suprema de Justicia, es decir, en un momento de vacío de esperanza, Kirchner marcó un gesto de autoridad política en la gestión. Y eso es importante. Por supuesto que eso no es todo, hay que permanentemente, yo creo que una gestión tiene que siempre reinventarse, ¿no? Es decir, tiene que estar pensando nuevas cosas, porque, digamos, el tema del 8N, el 20N, independientemente de que haya ahí consignas con las cuales uno no simpatiza en absoluto, bueno, hay otras con las cuales hay que prestarles atención, porque hacen a todavía desafíos pendientes del gobierno, ¿no? Juan, muchas gracias por haber venido. Se presentó el libro este lunes, ¿y dónde se compra? Se compra en librerías, ya está disponible en las librerías de Rosario, así que bueno, muchas gracias por la invitación y ojalá que les guste. Bueno, muchas gracias. Estuvimos con Juan José Yanni, ha escrito Filosofías del Kirchnerismo, es un amigo, creo que un intelectual lúcido, hablando de kirchnerismo. Hacemos el último corte, conclusiones, y se va el programa. Me ves. Hemos tenido un programa en el que, me parece, transitamos por diversas realidades de la política santafesina. Primero con el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo, que ha despejado cualquier vínculo entre este proyecto que presentó el diputado Héctor Acuña, reinstalando el sistema de lemas, y el sector político al que pertenece Rubeo. Cuando le digo, Bielsa sostuvo que detrás de esto estaba Rossi, Rubeo dijo, bueno, parece que la diputada Bielsa se despierta cada día de su vida pensando en qué andará el rosismo. Ahí también se marca claramente una profunda división que tiene el peronismo santafesino, y que vaya uno a saber cómo se resolverá. Por lo demás, me parece que la Cámara de Diputados ha funcionado muy bien. Creo que han quedado despejadas esas lucubraciones que se hacían al comienzo respecto de que el peronismo, la oposición le pondría trabas a la gobernabilidad. Fíjense que esto no ha ocurrido. Y es más, han sucedido algunas cosas sorprendentes en ese interín. ¿Saben quién ha sido el más bonfatista de los opositores? Del CEL. Y esto mucha trascendencia no ha tenido. Del CEL, cuando las papas quemaban para Bonfatti, lo llamó, se reunieron y además salió a decir que no había que criticarlo a Bonfatti por la inseguridad. Algo que sorprende hasta algunos propios del PRO. Después Miguel Lifchitz. Lifchitz claramente siente en su intimidad que fue relegado, que él era el candidato natural para suceder a Wiener. Wiener eligió a Bonfatti y el que viene debería ser Lifchitz, el candidato del socialismo. Pero claro, como él mismo lo dice, hablar de candidaturas naturales a esta altura no tiene sus bemoles. De todas maneras, ha revelado aquí que va a dedicarse estos años, además de la tarea de legislar, a recorrer la provincia. Y por último, lo de Yanni. Yanni ha sido concejal, es un intelectual que da gusto escuchar, ha presentado un libro y me parece que lo que ha dicho es el primer kirchnerista que yo escucho que dice Cristina no debe seguir más allá del 2015. Y ahí está enclavado el verdadero desafío del kirchnerismo. ¿Qué harán sin Cristina? ¿Qué harán más allá del 2015? ¿Cómo engarzará esto que se está haciendo, tantos años de kirchnerismo, con el futuro? Algunas de estas cosas empezarán a develarse
el año próximo, en el 2013. Se terminó el programa, volvemos en 7 días. Muchas gracias. A la misma hora y por el mismo canal me ves. Votar, votar.